Era una noche tranquila en la ciudad de Gilead. El cielo estaba repleto de estrellas brillantes, que parecían danzar como pequeños puntos de luz en una pantalla oscura, haciendo promesas silenciosas de esperanza y sueños. Sin embargo, la atmósfera en la aldea era pesada, envuelta en un manto de secretos y susurros. Fue en este escenario de calma y misterio que Jefté vino al mundo, en un momento que muchos preferían solo murmurar en vez de discutir abiertamente. Jefté era un niño especial, pero su historia comenzó de una manera complicada. Era hijo de Gilead, sí, pero no de su esposa. Su madre, una mujer que vivía al margen de la sociedad, era una prostituta. Este origen no era algo de lo que se hablara en voz alta, era un tema envuelto en vergüenza y desconfianza. Desde sus primeros pasos, Jefté sintió que había algo diferente en él, algo que lo convertía en objeto de miradas curiosas y murmullos en las esquinas. Mientras otros niños de su edad corrían libremente por los campos verdes, riendo y soñando en un mundo sin preocupaciones, Jefté cargaba una carga invisible. Escuchaba los susurros de los adultos, sintiendo el peso de las palabras que flotaban en el aire, como sombras que lo seguían a cada paso. «Mira, es el hijo de la prostituta», podían escuchar decir a los demás. Estos comentarios eran como cuchillos, cortando su alma y dejando cicatrices que nunca se borrarían. Los hijos legítimos de Gilead, sus medios hermanos, eran particularmente crueles. No hacían ningún esfuerzo por ocultar su desprecio. Para ellos, Jefté era un intruso, alguien que no pertenecía a aquella familia. Mientras se reunían en juegos y risas, Jefté se quedaba al margen, observando con un corazón pesado. Cada día, la tensión dentro de aquella casa aumentaba, como un globo a punto de estallar. Cierta mañana, la situación se volvió insostenible. Los hermanos, unidos no solo por la sangre, sino también por el orgullo de su madre, rodearon a Jefté en un rincón del jardín. Con rostros endurecidos y voces altas, gritaron: «Tú no eres uno de nosotros. No tienes derecho a estar aquí». Las palabras cortantes resonaron como un trueno, y el pequeño Jefté sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No había espacio para él allí, y la verdad se hizo evidente: no era bienvenido. Como un peso innecesario, Jefté fue expulsado de casa. Salió con lágrimas en los ojos y una enorme tristeza en el pecho, dejando atrás no solo la casa que debería ser suya, sino también los sueños y las esperanzas que alguna vez tuvo. Con solo algunas ropas y un puñado de pertenencias, partió en busca de un lugar donde pudiera sentirse aceptado. Mientras caminaba por caminos desconocidos, Jefté cargaba no solo sus cosas, sino también el dolor del rechazo y el peso de un futuro incierto. Se refugió en un bosque cercano, donde los altos árboles parecían escuchar sus lamentos. Allí, rodeado por la naturaleza, Jefté se prometió a sí mismo que, a pesar de las dificultades, lucharía por encontrar su lugar en el mundo. Descarga ya tu libro digital, memorizando la Biblia, que está en el primer comentario fijo. Las unidades son limitadas, así que consíguelo ya antes de que se agote. En una tierra distante llamada Tob, donde las personas no se preocupaban por el pasado de nadie, Jefté comenzó a encontrar su lugar. Era un lugar donde los rechazados y marginados se reunían, lejos de las miradas críticas y juicios de Gilead. Curiosamente, aquellos que también eran despreciados, hombres que la sociedad había dejado atrás, empezaron a verlo como un líder, incluso cuando el mundo le había dado la espalda. Pero Jefté aún no sabía que los planes de Dios no son tan simples como los de los humanos. Mientras intentaba construir su vida en Tob, algo amenazante estaba creciendo en Gilead, algo que cambiaría su pasado y su presente de una forma sorprendente. La vida en Tob era diferente, casi como un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Los altos y antiguos árboles susurraban historias de tiempos pasados, y el suave viento traía consigo un olor a esperanza. Lejos de las miradas juzgadoras de Gilead, Jefté comenzó a levantarse de nuevo. Ahora, ya no tenía la sombra de sus hermanos ni el peso del rechazo. En su lugar, encontró refugio entre los renegados, hombres que, al igual que él, llevaban marcas invisibles de una sociedad que los había descartado. Estos hombres, considerados marginalizados y sin esperanza, eran ladrones y mercenarios, almas inquietas en busca de un propósito. Había un aire de camaradería entre ellos, una comprensión mutua que hacía que la vida en Tob fuera más llevadera. Las noches estaban llenas de historias contadas alrededor de fogatas, donde cada uno compartía sus experiencias de dolor y lucha. Pero había algo en Jefté que llamaba la atención de todos. Quizás era su fuerza silenciosa o la manera decidida con que enfrentaba los desafíos de la vida.
No tenía miedo de trabajar duro y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Poco a poco, esos hombres comenzaron a unirse a él, formando un grupo cohesionado. En medio de ese grupo de rechazados, Jefté se destacó como un verdadero líder. Era interesante notar cómo brillaba, incluso sin esforzarse por ello. Su liderazgo no venía de gritos u órdenes, sino de un carisma auténtico y verdadero que inspiraba confianza. Escuchaba a cada uno de ellos, haciendo que se sintieran valorados e importantes. Jefté sabía lo que era sufrir y ser dejado de lado, y eso lo conectaba profundamente con todos los demás. Compartía sus propias historias de dolor y rechazo, y a cambio, escuchaba las historias de sus compañeros. Esos momentos de vulnerabilidad crearon lazos entre ellos, transformando un grupo de hombres perdidos en una verdadera familia. A los ojos del mundo, eran solo hombres sin futuro, pero juntos, bajo el liderazgo de Jefté, eran mucho más que eso. Había una unidad y una fuerza silenciosa creciendo entre ellos. La reputación de Jefté comenzó a extenderse. La gente de Tob empezó a susurrar sobre el hombre que había transformado un grupo de renegados en un grupo unido y fuerte. No solo los lideraba, sino que también les ayudaba a descubrir sus propias fuerzas y habilidades. Jefté se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que, al igual que él, habían sido dejados de lado. La vida en Tob estaba cambiando, y Jefté se sentía más fuerte cada día. Pero no sabía que, mientras su nueva vida florecía, Gilead estaba a punto de traerle desafíos inesperados. Las sombras de su pasado se estaban acercando, y la batalla entre quién era y quién podría llegar a ser apenas comenzaba. Jefté estaba a punto de descubrir que el verdadero significado del liderazgo no era solo guiar a los demás, sino también enfrentar los propios miedos y aceptar el destino que le estaba reservado. Jefté ya no era solo el hijo rechazado de Gilead, se había convertido en un líder respetado y temido en las tierras circundantes. Por donde pasaba, dejaba su huella, y la vida en Tob, a pesar de ser dura, comenzó a moldear al hombre que estaba destinado a ser. Mientras tanto, en Gilead, la paz se había convertido en un recuerdo lejano. Los amonitas, crueles e implacables, avanzaban con fuerza, destruyendo todo a su paso. Sus ataques no eran solo agresiones, sino declaraciones de dominio, mostrando que estaban determinados a conquistar la tierra que habían codiciado durante tanto tiempo. Las cosechas eran saqueadas, las aldeas incendiadas y el pueblo, aterrorizado, buscaba refugio donde podía. El consejo de los ancianos se reunió en medio de la crisis. Eran hombres sabios y experimentados, pero ahora parecían perdidos, incapaces de encontrar una salida. La pregunta flotaba en el aire, como una sombra sobre la reunión: ¿quién lideraría a Israel contra los amonitas? No se trataba solo de tener buenas habilidades de combate, era necesario tener liderazgo, alguien a quien el pueblo respetara y siguiera sin dudar. Mientras los debates se prolongaban, un nombre comenzó a surgir, como un susurro titubeante: Jefté. Él estaba lejos, viviendo entre renegados en Tob, pero su fama como un líder fuerte y valiente había cruzado las fronteras. Las historias sobre sus victorias y su capacidad para unir a hombres que se sentían fuera de lugar llegaban a Gilead como un eco distante. Para los ancianos, la ironía era innegable. El mismo Jefté que habían ignorado y dejado partir ahora era visto como la única esperanza. Sin alternativas, decidieron buscarlo. Se enviaron hombres a Tob, viajando por caminos difíciles e inciertos, decididos a encontrar a Jefté y traerlo de regreso. La expectativa era alta, y todos se preguntaban: ¿aceptaría la misión y lideraría a su pueblo de vuelta a la lucha? La historia de Jefté estaba a punto de entrelazarse con el destino de Gilead de una manera que nadie podría imaginar. Los emisarios de Gilead enfrentaron un largo y peligroso viaje, movidos más por la necesidad que por la voluntad. Cuando finalmente encontraron a Jefté, él estaba rodeado por sus hombres, con los ojos atentos y la postura de un líder que sabía el valor de la fuerza. Cuando los mensajeros de Gilead pidieron su ayuda, un pesado silencio se apoderó del lugar. Jefté los miró, como si estuviera sopesando cada palabra que decían. Aquellos que lo habían rechazado ahora suplicaban por su liderazgo. Él permaneció de pie, mirando a los ancianos de Gilead con una mirada profunda que parecía atravesar sus almas. Había una tensión en el aire, como si incluso el viento se hubiera detenido para escuchar lo que él diría. Jefté reconocía a esos hombres, algunos rostros estaban marcados por el tiempo, pero nunca olvidaría el papel que desempeñaron en su expulsión. El silencio que siguió no era solo pesado, estaba cargado de historias y recuerdos. ¿Ustedes no me odiaban?, preguntó Jefté, con una voz firme,
pero un poco incrédula. Sus palabras resonaban como un golpe. Me expulsaron de la casa de mi padre, llamándome bastardo y diciendo que no tenía lugar entre ustedes. Los ancianos bajaron la cabeza, sin valor para enfrentar a aquel que años atrás habían descartado como si no tuviera valor. ¿Ahora vienen a mí cuando están en peligro?, continuó Jefté, con un tono irónico. ¿Quieren que yo sea su salvador? Las palabras tenían un peso enorme, pero los ancianos no tenían opción. Los necesitaban. Con humildad, admitieron sus errores y suplicaron para que Jefté volviera con ellos y liderara a Gilead contra los amonitas. Prometieron más que disculpas, le ofrecieron la posición de comandante sobre todo el pueblo, un poder que él jamás podría haber imaginado. Era un momento de gran importancia, y Jefté sabía que la decisión que tomara cambiaría no solo sus vidas, sino también el destino de Gilead. Jefté no respondió de inmediato, pues sabía que la propuesta que le hicieron no era solo un pedido de ayuda, era una oportunidad para cambiarlo todo. Pero él ya no era el joven rechazado que buscaba aceptación a cualquier costo. Ahora quería garantías. Sus condiciones eran claras: si regresaba, no sería solo un líder temporal para esta guerra, sería el gobernante de Gilead, con la autoridad que antes le habían negado. Los ancianos concordaron, prometiendo en nombre del Señor que cumplirían su palabra. Aún así, Jefté sabía que la misión no sería fácil. Los amonitas no serían derrotados solo con promesas. Antes que nada, necesitaba prepararse para enfrentar no solo al enemigo, sino también al pasado que lo perseguía. Con el acuerdo hecho y su regreso garantizado, Jefté fue llevado de vuelta a Gilead. Sin embargo, su llegada no fue como la de un héroe celebrado. Las personas que lo observaban en las calles tenían miradas curiosas y desconfiadas, y algunas incluso hostiles. Muchos allí aún recordaban al joven que había sido expulsado, al bastardo que cargaba la mancha de su origen. Pero había algo diferente en él ahora: su postura era erguida, su mirada era firme y mostraba la sabiduría de quien conoce tanto la rechazo como el liderazgo. Ya no era un niño despreciado, sino un hombre fuerte. Los ancianos lo llevaron ante el pueblo y anunciaron su decisión. Jefté sería el comandante de Gilead, el hombre que lideraría la batalla contra los amonitas. Aceptó la responsabilidad, pero sabía que el liderazgo no se prueba solo con palabras. Antes de empuñar la espada, Jefté decidió intentar un enfoque diferente. Envió mensajeros para comunicarse y preparar al pueblo para lo que estaba por venir. Jefté decidió enviar un mensaje al rey de los amonitas. Esto no era una señal de debilidad, sino una jugada inteligente. Explicó con sabiduría, usando la historia de Israel como ejemplo. Esta tierra, dijo Jefté, no fue tomada de ustedes, sino de los amorreos, que Dios entregó a nuestro pueblo. ¿Por qué quieren reclamarla ahora, tantos años después? Sus palabras eran fuertes y lógicas, y daban una idea de lo que podría suceder si el rey no cambiaba de opinión. Pero el rey de los amonitas no quiso escuchar. No estaba interesado en historias o argumentos, quería tierras y poder. La respuesta que Jefté recibió fue clara: la guerra era inevitable. Jefté aceptó la noticia con calma, pero dentro de él, la decisión ya estaba tomada. Si el diálogo no funcionaba, se prepararía para la batalla. En la víspera de la lucha, Jefté hizo algo muy importante que cambiaría su historia para siempre. Se aisló en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No era solo una guerra por tierras o venganza, era el futuro de Gilead y de Israel. Sabía que el pueblo lo miraba con esperanza, pero también con duda. Y él mismo se preguntaba si estaba a la altura del desafío. Fue entonces que, en un acto de fe desesperada, Jefté se volvió hacia Dios. De rodillas, con las manos cerradas, como si estuviera sosteniendo su propio destino, hizo un voto: si me entregas a los amonitas, lo que primero salga de las puertas de mi casa para encontrarme, lo ofreceré al Señor como sacrificio. Era una promesa hecha con sinceridad y urgencia, y sabía que lo que venía cambiaría todo. Jefté sabía que necesitaba algo más grande para vencer. Hizo un voto a Dios, y ese voto parecía no solo un signo de devoción, sino que también traía un peso invisible. Tan pronto como se levantó, sintió una nueva determinación, como si hubiera entregado toda su ansiedad a Dios. Con esa promesa en mente, convocó a sus hombres, aquellos que aprendieron a seguirlo en Tob, y marchó en dirección al enemigo. Los campos de batalla estaban llenos de tensión y nerviosismo. Los amonitas eran muchos y estaban confiados en la victoria, riendo y haciendo planes como si ya hubieran ganado la guerra. Pero Jefté tenía algo que ellos no podían ver:
estaba acompañado por la fuerza del Señor y tenía la certeza de que, con su voto, estaba cumpliendo un propósito mayor que su propia vida. Mientras el ejército avanzaba, el sonido de los pasos resonaba como un trueno, y el corazón de Jefté latía como un tambor, acelerado y fuerte. Estaba listo para luchar y liderar, decidido a proteger a su pueblo. Poco sabía Jefté que la mayor batalla no estaba solo adelante, en los campos manchados de sangre, sino que lo esperaba al final del camino, dentro de su propia casa, donde tendría que enfrentar las consecuencias de su voto. Cuando comenzó la batalla, el campo se transformó en un escenario de gritos, acero y polvo. Jefté, con su espada en mano, lideraba el ejército de Israel como si estuviera poseído por una fuerza mayor. Cada golpe que daba, cada orden que emitía y cada paso que daba parecían ser guiados por Dios, como si una fuerza divina estuviera a su lado, guiando sus movimientos y dando valor a su corazón. Los amonitas, que antes marchaban confiados, pronto se dieron cuenta de que enfrentaban algo más fuerte que solo números y estrategia. Era como si los cielos estuvieran luchando al lado de Jefté. La batalla fue feroz, con gritos de guerra y el clangor de espadas resonando por el campo. El polvo se levantaba a cada movimiento, y aun en medio del caos, Jefté mantenía la calma, concentrándose en su misión. Sabía que cada decisión que tomara podría afectar la vida de muchos. Los soldados de Israel luchaban con valentía, inspirados por el liderazgo de Jefté y por la certeza de que estaban luchando por algo más grande. La batalla se desarrollaba y, a medida que pasaba el tiempo, la victoria de Israel se hacía cada vez más clara. El pueblo, que había sufrido bajo el peso de la opresión, ahora levantaba la cabeza en medio de los escombros de la guerra. Los amonitas, que antes parecían invencibles, comenzaron a retroceder, dándose cuenta de que estaban perdiendo. Finalmente, los amonitas fueron derrotados, y la tierra estaba a salvo. Las noticias de la victoria se esparcieron rápidamente, trayendo alegría y alivio al pueblo de Israel. Las personas celebraron en las calles, agradeciendo a Jefté por su valentía y liderazgo. No solo era un guerrero, se había convertido en un símbolo de esperanza para todos. Pero, al mismo tiempo, Jefté sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir, y que ahora tenía que enfrentar lo que prometió a Dios. Con un corazón lleno de gratitud y una mezcla de preocupación, se preparó para lo que estaba por venir, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. Las noticias de la victoria se esparcieron por Gilead como un fuego que calienta corazones fríos. Jefté ahora era más que un líder, se había convertido en un verdadero libertador. Mientras los guerreros celebraban con alegría, Jefté mantenía su mirada fija en el horizonte, pensando en la promesa que había hecho a Dios. Eso resonaba en su mente como un recordatorio constante. No sabía qué le esperaba al volver a casa, pero sabía que su palabra había sido dada y no había forma de retroceder. La marcha de regreso fue llena de solemnidad. Los hombres cantaban canciones de victoria, y el pueblo de Gilead estaba ansioso por recibir a su héroe. Pero, a pesar de toda la celebración, Jefté sentía una inquietud. Se preguntaba, ¿quién sería la primera persona en salir de casa para encontrarlo? Sabía que un voto al Señor era sagrado y que, incluso con la alegría de la victoria, no podía olvidar el peso de la incertidumbre que sentía. Cuando finalmente llegó, vio a lo lejos las puertas de su casa abriéndose. Para su sorpresa, quien salió corriendo a encontrarlo no fue un sirviente ni un animal, sino su hija, su única hija. Ella danzaba alegremente al son de las canciones de victoria, celebrando el regreso de su padre. Su sonrisa era pura y su alegría, contagiante. Pero para Jefté, ese momento cayó como una tormenta de dolor. Sabía lo que había prometido, y la realidad de eso se erguía ante él como una montaña imposible de escalar. Su corazón parecía desmoronarse al ver a su hija corriendo hacia él. Ella danzaba radiante, como si el mundo entero estuviera en fiesta. Sus brazos estaban abiertos y su rostro iluminado por la alegría de volver a ver a su padre. Era un momento que debería ser de pura felicidad, pero para Jefté, cada paso de ella era como un golpe, un recordatorio de lo que había prometido a Dios. El voto que Jefté había hecho pesaba sobre él como una enorme piedra. Cuando su hija llegó corriendo y se lanzó a sus brazos, él cayó de rodillas, sintiendo la realidad aplastarlo. Su voz, que antes era fuerte y llena de confianza, ahora estaba llena de dolor y arrepentimiento. «Hija mía», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Me has traído la mayor alegría, pero también la mayor tristeza. Hice un voto al Señor y no puedo volver atrás». La niña, aún sin entenderlo todo, lo miró con curiosidad y preocupación.
Cuando la verdad fue revelada, no gritó ni cuestionó. Su expresión cambió, pero no hacia la revuelta, era como si ella también comprendiera la seriedad de la promesa hecha al Señor. Después de todo, era hija de Jefté, un hombre de fe y honor, y esas virtudes estaban dentro de ella. Padre, respondió, con una calma que parecía imposible para alguien tan joven, si hiciste un voto al Señor, cúmplelo. Pero solo dame 2 meses para ir a las montañas y lamentar mi virginidad con mis amigas. Había una pureza en sus palabras que cortaba más profundo que cualquier espada. Jefté asintió, permitiendo que su hija se fuera. Durante 2 meses, ella vagó por las montañas, lamentando no solo la vida que no podría vivir, sino también el peso que su padre llevaba. Cada día parecía una despedida, y cada momento era un preludio de lo que estaba por venir. Entonces, cuando el tiempo se agotó, volvió a él, lista para enfrentar el destino que el voto de Jefté había sellado. Cuando Jefté cumplió el voto al Señor, un profundo silencio cayó sobre Gilead, como si todos estuvieran de luto. El dolor pesaba en su pecho, como si el aire se hubiera convertido en piedra. La victoria contra los amonitas era incuestionable, pero la tristeza en su corazón era inmensa y sabía que nada sería como antes. Nadie estaba celebrando como antes. El sacrificio que Jefté había hecho se esparció entre el pueblo como una historia susurrada, llena de tristeza. A pesar de haber cumplido su promesa, no encontraba paz dentro de sí. La tranquilidad en Gilead duró poco, pues la tribu de Efraín, conocida por su arrogancia, pronto se acercó con resentimiento y rabia. Cruzaron el Jordán en gran número, armados y decididos a cobrar una deuda. ¿Por qué no nos llamaste para luchar contra los amonitas?, gritaron al encontrarse con Jefté. Ahora vamos a quemar tu casa contigo dentro. Las palabras estaban llenas de orgullo herido. Pero Jefté escuchó todo con una calma peligrosa, dándose cuenta de la ironía de la situación. Cuando había sido expulsado y humillado, Efraín no se preocupó. Ahora, después de su victoria, no venían a agradecer, sino a exigir su parte del triunfo. Jefté, que ya conocía bien el rechazo, no se dejaría abatir por esta afrenta. Ustedes no vinieron cuando nos necesitábamos, respondió, con la voz firme como una roca. Luché porque no había nadie para salvarnos, y ahora que el Señor nos dio la victoria, vienen a reclamar como si tuvieran derecho. El enfrentamiento verbal pronto se convirtió en algo más feroz. Las palabras se transformaron en batallas, y la sangre de hermanos comenzó a manchar el suelo. Fue una lucha amarga, donde aquellos que debían unirse como pueblo elegido se destruían por orgullo y egoísmo. Jefté volvió a ganar, pero con cada victoria sentía un peso mayor que el anterior. Al final, se convirtió en el líder que todos necesitaban, pero sus conquistas estaban cargadas de dolor y sacrificio. La jornada de Jefté aún no había terminado, incluso con tantas pérdidas. Durante su tiempo como líder de Israel, experimentó una calma que parecía esconder las sombras de los eventos pasados. Gobernó durante 6 años, un periodo de paz externa, pero con profundas cicatrices internas. La guerra contra los amonitas había terminado y la disputa con Efraín estaba resuelta, pero el costo de esas victorias era visible en cada línea de su rostro y en el peso de sus pasos. Aunque era respetado como libertador, Jefté no podía escapar de los recuerdos del sacrificio que había hecho. Su casa, que antes estaba llena de promesas y risas, ahora parecía un eco del pasado. El pueblo reconocía su valor, pero él sabía que sus miradas llevaban más compasión que admiración. No había celebración en su liderazgo, solo la aceptación de lo inevitable. Aún así, Jefté se mantuvo fiel al papel que Dios le había dado. Era un juez firme, guiado no por ambición, sino por un fuerte sentido del deber. Aquel que había sido rechazado y marginado se convirtió en una figura central en la historia de Israel, un recordatorio de que Dios elige a los líderes de maneras que muchas veces no podemos entender. El silencio de su liderazgo era tan significativo como los gritos de victoria en el campo de batalla. Cada decisión y cada acto eran como un intento de reconciliar al hombre que era con el peso de lo que había perdido. En sus últimos años, Jefté vivió con la misma simplicidad con la que lideró. Su historia sigue viva, siendo contada de generación en generación, no solo por su valentía o liderazgo, sino por la profundidad de sus experiencias y sacrificios. La vida de Jefté está llena de misterios y lecciones que nos hacen reflexionar. Tenía una historia que parecía gritar y susurrar al mismo tiempo, algo que no podíamos ignorar, pero que tampoco era tan fácil de entender. A medida que pasaban los días, su vida continuaba resonando, invitando a todos a reflexionar sobre el precio del compromiso,
la fuerza que viene del rechazo y la complejidad del llamado de Dios. La historia de Jefté no termina con grandes fiestas o muchos aplausos. Se disuelve en el tiempo, dejando atrás un eco de reflexiones y enseñanzas que atraviesan generaciones. Él era un hombre que parecía improbable para el papel que Dios le dio. No fue elegido por su origen o estatus, sino por algo más grande, algo que no podemos ver con los ojos. Es un recordatorio de que Dios mira el corazón, y no las apariencias o circunstancias. Jefté nos enseña que el rechazo puede transformarse en fuerza. Fue expulsado de casa, humillado y marginado, pero encontró en su sufrimiento el camino para convertirse en un líder. No porque lo deseara, sino porque entendió que incluso las dificultades pueden formar parte de un plan mayor. Su liderazgo nació de cicatrices, y es precisamente en ellas donde está su fortaleza. El lugar donde el mundo nos derriba puede ser donde Dios nos levanta. Pero la historia de Jefté también nos enseña sobre el peso de las promesas hechas en momentos de desesperación. Su voto al Señor fue sincero, pero impulsivo. Nos muestra que incluso los compromisos más bien intencionados deben hacerse con sabiduría, pues pueden tener consecuencias que cambian vidas para siempre. El dolor de Jefté nos hace reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden impactar no solo a nosotros, sino también a los demás. Cumplir su voto no es solo un momento triste en la jornada de Jefté, sino también una advertencia sobre las decisiones que tomamos en la vida. Jefté nos hace reflexionar sobre el llamado de Dios. Su trayectoria no fue fácil y tuvo muchas penas, pero estuvo llena de significado. Su vida es como un mosaico, compuesto de piezas de victorias, sacrificios y redención, invitándonos a pensar en cómo reaccionamos ante lo que Dios nos presenta. Mientras su historia llega a su fin, las lecciones que dejó continúan vivas. Jefté vive en las historias que contamos cuando enfrentamos rechazos, en los sacrificios que hacemos y en la fe que nos ayuda, incluso cuando parece que el precio es muy alto. Nos recuerda que, en cada lucha, tenemos la oportunidad de confiar, aprender y crecer. Si te gustó la historia de Jefté y quieres escuchar más historias de fe y superación, no olvides dar like a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.